33.000 litros. ¿De gasoil o de gasolina? Gasoil y gasolina. ¿De los dos? Sí. ¿Y para dónde va? La Cooperativa Valenciana de Taxis. En España hay unas 10.000 gasolineras y la mayoría abanderadas por grandes marcas. Solo una de cada 4 son de las conocidas marcas blancas, es decir, las de hipermercados, dueños independientes o cooperativas. Mira, aquí en esta gasolinera está el diésel a 1,29, sin plomo 95 a 1,31. Aquí también el diésel a 1,29, sin plomo 95 a 1,31 y sin plomo 98 también a 1,43. Hemos pasado por 5 gasolineras de 5 marcas diferentes y en todas el precio coincide. Y esta es la gasolinera de la Cooperativa de Taxistas de Valencia, donde va a descargar José Luis. ¿Ya hemos llegado, José Luis? Sí. ¿Pero aquí solo de taxistas o puede echar quien quiera? Bueno, el que quiera. El que quiera. Estos particulares vienen muchos. Ajá. Tal y como están las cosas, ¿has echado cuentas de cuánto pagas más ahora de gasolina que hace unos meses cuando no estaba tan cara? Sí, se suele gastar 500, 600 euros al mes. Al mes, eso es lo que gastas. Sí, más, más. Al mes gastas unos 3.000 euros. ¿Que ahora gastas 500 euros más que hace poco? Aproximadamente, ¿Que antes sí. de que subiera la gasolina? Que hace un año, como está subiendo constantemente. Y tal y como están los precios, José Luis, ¿uno se fija mucho a la hora de echar la gasolina, echarla en un sitio o en otro? Claro que se fija, si es que hoy en día la pela. Hay que ahorrar donde se pueda. No. Es que esto cada vez es un tesoro más preciado, ¿no? El oro negro. Buenas tardes, José Luis. Hola Pedro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, le traen aquí bastante gasolina. Bueno, pues 33.000 litros ¿Y para cuánto con esto? para un día, justito. Me estoy fijando en el precio de la gasolina que está ahí justo detrás. El diésel, extra diésel, 1,26. De camino aquí, cuando acompañamos a José Luis, me fijaba en el resto de gasolineras, no bajaba en ninguna de 1,29. Las gasolineras que no estamos abanderadas, el privilegio que tenemos es el poder elegir en estos momentos al proveedor y al precio. Adelante. ¿Cómo llevamos hoy el tema del combustible? ¿Nos han pasado ya los precios? Ese es para mañana. Vale. Cada día os llegan los precios de los diferentes proveedores. Nosotros lo que siempre vamos buscando es el mejor precio del mercado. Este proceso que hacéis vosotros, una gasolinera de una gran marca no puede hacerlo, está obligada a comprarle siempre a su marca, ¿no? Las gasolineras abanderadas obviamente deben la fidelidad al precio de la marca. ¿Va a llenarlo, caballero? No, voy a decir la cantidad. Ahora vengo, ¿Usted sabe al mes cuánto se ahorra por echar en una gasolinera donde es más barato como esta? Pues unos 30 euros aproximadamente. ¿Cada mes? Sí, entre 25 y 30 euros. ¿Va lleno? Quiero, sí. ¿Por qué viene a esta gasolinera? Hombre, son 7-8 céntimos más barata. Son 9-10 céntimos de diferencia. 9 o 10, yo decía 7-8, sí, 9 o 10. ¿Esa diferencia siempre suba o baja la gasolina ahora que está muy Va a ser alta? normalmente más o menos. Con respecto a otra gasolinera, ¿cuánto se habrá ahorrado más o menos? Pues me hubiese costado 70, casi 71. 4 euros. Sí, casi Cada vez 4, que porque viene el estaba vacío. Gracias, buen viaje. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Aquí, por ejemplo, vienen a repostar camiones y estamos hablando de 25 o 30 euros por depósito. ¿Es muy difícil montar hoy en día una gasolinera al margen de las grandes marcas? Sí, la verdad es que sí. Hoy en día una gasolinera como esta estaríamos hablando de alrededor de los 250 a los 300.000 euros. Hay que presentar mucha documentación a las diferentes instituciones para que nos den todos los permisos adecuados. Pero este es un vehículo que funciona con gas natural. Exactamente. Carga en kilos, no carga en litros, porque obviamente es comprimido. ¿Más barato o más caro que la gasolina? Es más barato. ¿Has llenado? Sí.
Y te vas a gastar casi 70 euros, ¿no? Sí, ¿Para cuánto tendrás con eso? 300 kilómetros. Y a la hora de conducir, ¿qué tal? ¿Se nota? Lo mismo que en un camión normal. Lo mismo, igual. Lo mismo, tiene un poco menos de fuerza, pero lo mismo. ¿Podemos pensar que en un futuro nuestros vehículos se muevan con otro combustible que no sea el petróleo? Yo tengo la confianza de que eso va a ser una realidad, no va a ser una utopía. Piensa una cosa, el día que el petróleo se acabe habrá que reinventar el mundo.